¿Cómo están? Buena jornada para todos. En Bolivia pisaron el acelerador golpista y Jeanine Áñez es la autojuramentada. Preguntamos, ¿hay peligros para la región, así como están las cosas? Van participando también, vamos abriendo el debate, ya sumamos información. En Brasil hay un grupo internacional de países que se llama BRICS, que está reuniéndose en Brasilia, la capital, con China y Rusia como asistentes estelares. Preguntamos si estos países BRICS podrán armar estrategia conjunta con Bolsonaro, sentado en la silla presidencial de Brasil. Los invitamos a participar. En este momento abrimos nuestra agenda abierta, siempre muy agradecidos de que nos acompañe cada día. Tenemos presencia en Twitter, pero también en Instagram, no lo olviden. El presidente Evo Morales llegó a México como asilado político de ese país luego de consumarse el golpe de Estado en su contra. A su arribo a la nación azteca, Morales agradeció la recepción del gobierno de López Obrador y aseguró que su vida estuvo en peligro. Durante su mensaje, el líder del movimiento al socialismo expresó ante los bolivianos y la comunidad internacional que no por este golpe voy a cambiar ideológicamente, y añadió: si algo de pecado es que hemos implementado programas sociales para los más humildes buscando la igualdad, la justicia social. Entre tanto, el pueblo boliviano y comunidades indígenas de diversas regiones continúan movilizándose hacia la paz. Exigen respeto al proceso de cambio, a las instituciones democráticas y la restitución de Evo Morales como presidente reelecto del país andino. Pese a ello, los sectores golpistas desarrollan su estrategia de control del poder bajo la figura inexistente de cadena de sucesión, hecho que viola la constitución política del Estado y representa la consumación del golpe, avalado además por el gobierno de los Estados Unidos. En este sentido, la diputada opositora Jeanine Áñez formalizó el golpe de Estado, institucionalizando una autojuramentación como supuesta presidenta de Bolivia al asumir el cargo como jefa de la Cámara de Senadores sin quórum, violando procedimientos legislativos y el marco constitucional. Esta mañana, en Agenda Abierta, analizaremos cómo se va configurando la toma ilegal del poder y la estrategia antidemocrática de la oposición mientras crece el descontento nacional por la salida abrupta del líder indígena. Ya voy con la información de Brasil. Permítanme cambiarnos de cámara, ampliar la información e ir a pantalla completa para ver esta publicación en red social Twitter. Voy de inmediato, lo muestro, pantalla completa. Información de último momento, decimos. Una agresión a la Embajada de Venezuela en Brasil. Revisamos el Twitter del viceministro para Europa, Iván Gil. Denuncia grave, grupos irregulares invaden áreas de nuestra embajada en Brasilia. El gobierno de Brasil debe dar todas las garantías y respeto a los convenios internacionales. Si se mantiene esta agresión, será grave precedente. Sumo, el usuario AA Payés publicó: acaban de asesinar a Herbert Antelo, comandante de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales, uno de los principales causantes del golpe de Estado a Evo Morales. No al golpe en Bolivia. Me quedo así en pantalla con información ampliada por la importancia de los hechos. Repito este tuit y repito esas imágenes. Vamos. Imágenes de duelo y allí tienen entonces el acompañamiento debido que hacemos a este video que estamos publicando. Vuelvo de lleno. A los hechos en Bolivia. El Ciudadano.com, sin cumplir las leyes y tras hostigamiento a senadores, Jeanine Áñez se autoproclama presidenta de Bolivia. La derecha política y el respeto a las leyes no parecen ir agarradas de la mano, y es que la oposición en Bolivia, apoyada por Estados Unidos, dio un paso más para consumar el golpe de Estado en la nación andina con la autojuramentación de la senadora Áñez como supuesta presidenta interina, un acto que violó la Carta Magna. Áñez fungía como vicepresidenta segunda del Senado, por lo que cabe preguntarse cómo llegó la opositora a la autoproclamación y logró evadir la normativa fundamental.
El Salto, la jura como presidenta de Yanine Áñez confirma la deriva ultraderechista de la revuelta contra Morales. La proclamación de Áñez se realizó sin que la Asamblea Legislativa aprobara antes la renuncia del presidente y el vicepresidente del país, un paso que exige la Constitución boliviana. Los partidos opositores justifican la decisión en el artículo 169 de la Constitución, que detalla la línea de sucesión en caso de impedimento u ausencia. En este último caso se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Mientras tanto, continuaban las movilizaciones. El secretario general de la Central Obrera Boliviana, Huarachi, anunciaba poco antes de la proclamación de Áñez que daban un plazo de 24 horas para restaurar el orden en el país. Sigo sumando. Malena para la victoria. Este usuario en Twitter pone lo siguiente, justamente resaltando la tarea de Mariano García, que es un colega de Telefe, un canal de Argentina. Esto es periodismo, señores. ¿Por qué? Vamos a poner de cero el video y fíjense, el Camacho, justamente uno de los golpistas bolivianos, le preguntan esto. ¿Quién más con Bolivia, Camacho? La paz ha vuelto a los bolivianos, la libertad, la democracia, la esperanza. Tenemos una Bolivia la cual hay todavía que unir un poco más para liberar algunas preocupaciones. Ya no podemos seguir con mensajes de racismo, de discriminación ni odio. Bolivia es una sola, lo hemos demostrado los bolivianos, esta lucha es de todos los bolivianos. El único nombre que tiene es Bolivia y creo que todos los bolivianos debemos sentirnos orgullosos que de forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al palacio hemos podido lograr que la paz vuelva. Camacho, ¿y qué responde a las personas que lo están tratando de golpista, por ejemplo? No, son los radicales, solamente los radicales hablando de golpistas. No hemos tirado una sola bala. Los muertos han sido de nuestro lado. Sí, pero ha habido una represión hace algunos minutos recién hacia la gente que se estaba manifestando. ¿Estaba al tanto de eso? No. Yo lo único que he hecho es venir a hacer lucha pacífica, meter a Dios al palacio y no he reprimido a nadie. Fernando, se levanta el paro cívico. Sí, a las 12 de la noche a los pies del Cristo Redentor. ¿Qué pasará con Bolivia de aquí en más? ¿Cuánto piensan que puede llegar a normalizarse dentro de lo que está sucediendo por estas horas? Bolivia está normal, Bolivia tiene una presidenta, ha vuelto la paz a Bolivia. Muy normal no está Bolivia, Camacho, cuando vemos lo que está sucediendo en las calles. Bueno, ayer he llegado de Santa Cruz de la Sierra a su ciudad y veo un panorama totalmente diferente al que me encuentro aquí en La Paz, ¿no? Hay un país dividido. No hay un país dividido. No diga eso. Haga objetividad. ¿Por qué no? Es que la objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es distinta a la que he encontrado recién en las calles. Hágalo por Dios, ¿ya? Bueno, muy bien. Esa es la palabra. Fíjense cómo estamos trabajando, ¿no? De Fernando Camacho, quien se asomó en algún instante en el balcón. Y una vez más, el problema no está en las preguntas, el problema está en las respuestas a veces. Pero molestan las preguntas, evidentemente. Ahí lo tienen. Además, pisan el acelerador golpista. ¿Qué queremos decir con esto? La auditoría de la OEA reveló que no hubo fraude electoral. Crecen las diferencias entre Mesa y Camacho. Hay un control interino de la presidencia por Áñez. Hay un pedido de la parlamentaria a nuevas elecciones. Tenemos estos intentos, además mediáticos, de lograr una invisibilización del golpe. Redes internacionales aumentan más etiquetas que dicen no es golpe de Estado, Bolivia no hay golpe, no cap, y eso está pasando en este momento. Los movimientos cívicos han centrado toda su narrativa golpista como una lucha pacífica. Han escuchado a Camacho decir que él no ha lanzado ni una bala. Hay un supuesto argumento, la toma de calle se dio sin armas, como si ya la prensa del mundo no hubiese reflejado lo que pasaba en tiempo real, como si eso no hubiese existido. Hay un sentimiento de racismo generado, justamente activado contra los seguidores del presidente Evo Morales. Vamos a revisar una información que tiene que ver con cómo se han ido dando los eventos, esta cadena de eventos que han consumado este golpe. El orden de los hechos, su patrón de desarrollo delineó una escalada evidente por el elevado grado de planificación. Los motines policiales constituyeron supresión de las capacidades de defensa y orden público del gobierno de Evo Morales. Fue el preludio justamente. Luego, en esta cadena de eventos se socavaron las bases de el MAS como agrupación política. Hubo un linchamiento generalizado contra el masismo. Una ola de renuncias de los altos cargos del gobierno boliviano obligados porque o le secuestraron el hermano, o le quemaron una casa, o amenazaron a su familia, o directamente lo ataron, como ha pasado con seguidores del masismo, a árboles, justamente
obligándolos a renunciar. Hay una alcaldesa a la que le han cortado el cabello, el han teñido de pintura, ha pasado momentos horrorosos. En franca violación a sus derechos humanos han actuado esos golpistas. Hay un factor de acción, las movilizaciones opositoras, los paros gremiales, la acumulación armada que tenían en su poder estos grupos violentos, las mentiras y la manipulación informativa en redes sociales y en medios de comunicación adeptos a Camacho y a Mesa, al golpismo, el cerco político e institucional que se ha hecho en la ciudad de La Paz, la fractura en la cadena de mando del gobierno de Evo Morales. Fíjense cómo hay un tema que es definitorio y es este grito de fraude que inicia Carlos Mesa, la agenda de violencia impuesta por Camacho en las calles, un falso informe de la OEA como combustible que le faltaba al golpe. ¿Cómo se cerró todo esto? Con la autojuramentación de Jeanine Áñez. A esta hora, Freddy Morales nos va contando cómo se mantiene el pueblo de Bolivia y cómo se ejerce la resistencia incluso en este día. Cuando quieras, bienvenido, Freddy. Hola Marcela, buenos días. Buen día. La situación en la ciudad de La Paz va normalizándose, los bancos van a atender hoy, hay filas ya de los funcionarios para ingresar a su fuente de trabajo, también vuelven al trabajo los empleados públicos, el tráfico vehicular tiende a normalizarse, todavía no hay clases en colegios y universidades, pero eso se espera que se vaya normalizando también en las próximas horas. El comercio también ha abierto sus puertas. Sin embargo, hay mucha preocupación y todavía hay mucha incertidumbre. Resulta, Marcela, que al margen de lo que sucedió ayer por la noche, cuando la oposición, llamémosle todavía para que se entienda, la oposición que es minoría en el Congreso Nacional, en la Asamblea Legislativa, no pudo tener quórum en diputados, no pudo tener quórum en senadores. Ante esa realidad, decidió la oposición, que insisto, es apenas 1/3 de la Asamblea Legislativa, acompañó a la senadora Jeanine Áñez a la Cámara de Diputados, donde normalmente sesiona el Congreso Nacional, las dos cámaras en conjunto, y la señora Jeanine Áñez se proclamó presidenta, se fue a Palacio Quemado, a Palacio de Gobierno, el Palacio de Gobierno antiguo, allí tomó posesión de su cargo y minutos después el jefe de la Casa Militar le puso los signos de la presidencia, que son la medalla presidencial y la banda presidencial. Allí acudieron los militares y también los mandos policiales a reunirse y a reconocerla como nueva jefa del Estado. En esta situación también ha sido importante la participación de la Iglesia Católica. Mientras esperábamos los periodistas de que cómo se resolvía lo de la falta de quórum en el legislativo, un grupo de obispos estaba reunido en una de las salas del Senado y en determinado momento, ante la incertidumbre porque los parlamentarios del Movimiento al Socialismo no aparecían por el lugar, los obispos salieron y dieron declaraciones a la prensa dando garantías, los obispos católicos, a los diputados y senadores del Movimiento al Socialismo, garantías de que no les pasará nada, de que tienen garantías para llegar sin riesgo de su vida hasta la Asamblea Legislativa, e incluso dieron garantías de que en lo inmediato no tendrán procesos ni se tomarán represalias contra ellos. Y luego el monseñor Scarpellini, obispo del Alto, que hizo de vocero, añadió que tampoco a mediano plazo se les hará ningún proceso ni se tomarán represalias contra los parlamentarios del MAS. He intentado resumir cómo fue la posesión, la asunción de la señora Jeanine Áñez. Ahora queda, Marcela, cuando hablo de incertidumbre, lo siguiente. Resulta que el Movimiento al Socialismo, el MAS, partido de Evo Morales, tiene 2/3 de parlamentarios. Vamos a los números. De 36 senadores, 25 son del Movimiento al Socialismo, 2/3, control total de la Cámara. De los diputados, 130, 88 son del Movimiento al Socialismo, 2/3, control total de la Cámara. Estos parlamentarios han anunciado que se reunirán esta tarde en la Asamblea Legislativa para iniciar una sesión en ambas cámaras
y desconocer los hechos recientes y considerar las cartas de renuncias de Evo Morales y Álvaro García. Queda pues claro, Marcela, de que esta mayoría de legisladores del movimiento al socialismo puede tomar las decisiones absolutamente legales en la Asamblea Legislativa de acá en adelante. El tema es que hay una especie de criminalización hacia todo lo que es movimiento al socialismo. Entonces, de alguna manera, esto es lo que ha primado para que la oposición política, la minoría política y legislativa en la Asamblea Legislativa hubiera actuado como lo hizo. De modo que queda aún historias por contar, está en desarrollo la situación política de Bolivia, no se ha cerrado todavía este tema, porque además hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, la designación de nuevos vocales de las autoridades electorales para los tribunales nacional y departamentales electorales, que es una de las primeras tareas que se deben realizar, además de la convocatoria de elecciones, eso pasa por la Asamblea Legislativa. Y las autoridades políticas que ahora están en el gobierno no quieren saber nada, no quieren escuchar el nombre de Movimiento al Socialismo, pese a que son una realidad política importante, masiva, se podría decir. Un detalle más, mira, Marcela, el reglamento de la Cámara del Congreso Nacional dice que la primera mayoría, es decir, el Movimiento al Socialismo en este caso, debe tener la presidencia del Senado y la presidencia de diputados. Dice además que la primera mayoría debe tener la primera vicepresidencia del Senado y la primera vicepresidencia de diputados. ¿Cómo van a hacer para reestructurar las directivas de las cámaras sin tomar en cuenta a los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, que son finalmente los que definen? Bueno, aquí te he presentado un problema un poco complejo de resolver y que solo la realidad irá dilucidando en las próximas horas, Marcela. Sabes que teníamos unas imágenes en vivo que mostraban justamente a la cantidad de personas que estaban apostadas en algunas calles del país respaldando la gestión de la democracia, en verdad. No se trata solamente de resaltar o de defender la tarea desarrollada por Evo Morales al frente del gobierno boliviano en estos largos años de crecimiento, sino que lo que están exigiendo estas personas es el hilo constitucional tal cual lo establece la Carta Magna. No sé si estaban esas imágenes ahí, si siguen en vivo, si las podemos repetir, pero quiero preguntarte de qué se trata, porque así en el relato que me vas contando de los hechos, Freddy, no estamos hablando si se dan justamente manifestaciones ciudadanas a favor de esta vuelta de la democracia en Bolivia. Ayer se produjo la mayor manifestación popular en contra del desarrollo de los acontecimientos políticos en los últimos días, en contra de la renuncia del presidente Evo Morales y su vicepresidente, en contra de la humillación de que fue objeto también la bandera que representa a indígenas y campesinos, la huipala, y que representa la plurinacionalidad de este país. Fue una manifestación, Marcela, realmente impresionante en cuanto a su número. Esta manifestación vino de la ciudad del Alto y fue autoconvocada por los propios vecinos y sumó a miles de manifestantes. Como lo señalas, no es solamente o no es expresamente por el apoyo al gobierno del presidente Evo Morales, es por la institucionalidad del país. Esta manifestación, por ejemplo, solicitó reunirse con la señora Yanine Áñez y los parlamentarios de oposición para intentar buscar un cauce que vaya a normalizar de una manera democrática e institucional los asuntos del país. Incluso presentaron una carta al propio Poder Legislativo con varias peticiones, entre ellas la fundamental esta, la de buscar un acuerdo para avanzar con pie seguro hacia la institucionalización del país. Pero no fueron escuchados. Entonces, lo que pasa, Marcela, es que, sobre todo desde la ciudad del Alto, las distintas zonas, los distintos sectores, como ellos denominan, van organizándose y tomando decisiones, de modo que las movilizaciones continuarán, como la que ahora hay, todavía pequeña, en la ciudad de La Paz,
Las organizaciones campesinas, por ejemplo, han instruido también a sus afiliados movilizarse para defender el proceso democrático. En Yapacaní ayer hubo represión porque había manifestaciones muy fuertes contra lo que está sucediendo. En el Chapare inicia hoy una marcha de campesinos productores de coca desde la región del Chapare, primero hacia Cochabamba y luego hacia la ciudad de La Paz. Es decir, los movimientos sociales están preocupados por lo que está pasando. Hay que ver lo que definirá en las próximas horas también la Central Obrera Boliviana, que ayer dio un plazo perentorio para que los políticos resuelvan el lío que promovieron. Y esta es la situación, Marcela. Se espera de que haya movilizaciones. Vamos a ver dónde, cuándo, cuánta gente participa y cómo va enfrentando este otro factor el nuevo gobierno que, insisto, no tiene mayoría, es muy débil en cuanto a representación, incluso en cuanto a legalidad, según los hechos suscitados en las últimas horas, Marcela. Muchas gracias por la información, Freddy. Allí teníamos imágenes que trataba de buscar si era Bolivia TV las que mostraba justamente esas imágenes de La Paz. Si la tenés allí, Emily, que es nuestra directora, a ella le hablo, también las mostramos, y están apareciendo entonces a cuentagotas, pero a medida que aparecen las ponemos en pantalla. Me espera Jorge Luis Ubertalli, periodista, articulista también de medios internacionales. ¿Cómo estás, Jorge? Buena jornada. Bueno, buen día a todos y saludos a vos y a todos los que están mirando Telesur. Acá estoy sentado esperando las preguntas, ya con las respuestas elaboradas, digamos. Y es un guión premeditado que ya no se encuentra con antecedentes, lamentablemente, y apelamos a la memoria histórica, más siendo argentinos. Ayer se hablaba de Perón, de la génesis del peronismo, de lo que había pasado del 60 hasta acá en Argentina, y se labraban y se comentaban algunas experiencias anteriores. Desde acá planteamos ya el debate en redes sociales, si hay peligro justamente en la región ante esta autojuramentación en Bolivia. Bueno, mira, yo te voy a decir varias cosas. Primero, Bolivia es un país dividido en dos, no solamente desde la lucha de clases, sino desde la composición étnica cultural, y el oriente boliviano, que incluye Santa Cruz, Tarija y otras provincias o departamentos, ha sido siempre cipayo, vinculado al imperialismo brasileño y en parte también a la Argentina, digamos, ¿no? La posibilidad de fractura en el marco del redimensionamiento mundial, que yo ya vengo planteando hace rato, nosotros de Bolivia, nosotros lo venimos planteando ya en una nota que salió el 17 de diciembre del 2007, que se llama Los medios y la conspiración imperialista en Bolivia. Ahí planteamos que en Bolivia se podía producir una fractura en función del redimensionamiento del mercado mundial en la zona de la cuenca amazónica, de la cual Bolivia forma parte, y el oriente también, y también en la Patagonia. Nosotros tuvimos un boletín de noticias de Bolivia que salió desde el 2006 hasta el 2010 prácticamente, quizá un poquito antes. Lo bancamos nosotros mismos acá y ya denunciamos esta situación de golpe que estaba incentivando la Santa Cruz y todos los comités cívicos de esa zona. Inclusive el senador Antonio Peredo, ya fallecido, denunció varias veces este tipo de cosas, dijo que que el gobierno tenía que actuar más claramente para impedir que se sigan sucediendo estas cosas, porque lo que ocurrió acá, de agresión de la juventud, la Unión Juvenil Cruceñista y otras organizaciones que existían en aquel momento como Nación Camba y demás, a ciudadanas de Pollera y a indígenas, se viene dando desde el 2007. Parece ser que no hubo una represión por parte del gobierno hacia esta gente porque han llegado a esta situación. Por otro lado, no se puede incluir a los indios en este panorama de lo que es el progresismo latinoamericano, porque la situación de Bolivia es más parecida, no solamente desde el punto de vista de clase, su composición étnico-cultural, es más parecido a Cuba, Nicaragua y a Venezuela, en el marco que Evo Morales siempre planteó en las Naciones Unidas un ataque al capitalismo, se planteó como antiimperialista y demás.
cosas que otros gobiernos de la región, incluido el que existía acá con Cristina Kirchner, fueron mucho más débiles, nunca plantearon estas cosas. Se planteó el capitalismo bueno y demás. O sea que los indios directamente no entran dentro de los planes ni del progresismo ni tampoco del fascismo boliviano. Obviamente el fascismo boliviano quiere eliminar a los indígenas de la faz de la tierra porque para ellos no tiene razón de ser. Ahora, lo que están contribuyendo estos golpistas es a que se produzca una fractura mayor en Bolivia y se desguace el país en el marco, como yo vengo diciendo, del redimensionamiento del mercado mundial. Porque obviamente el Tarija, que es donde se exporta la mayor cantidad de petróleo y gas, está más cerca de Argentina que de La Paz. Y Brasil tiene un gasoducto de 3.150 kilómetros con Bolivia que la abastece de gas. O sea que esta zona, la zona de Tarija, Beni, Santa Cruz de la Sierra, fundamentalmente, Sucre también, Chuquisaca, son zonas que obviamente están más vinculadas al subimperialismo brasileño, ahora en manos de Bolsonaro, digamos, y a la Argentina. ¿No es cierto? No es casual que Argentina y Chile, antes de este golpe, hayan acumulado en la frontera norte, Argentina 4.000 efectivos del ejército, además de la gendarmería, y Chile también, con la excusa de combatir el narcotráfico. Eso fue denunciado en varias notas que yo escribí, y bueno, lo que está ocurriendo ahora es un conflicto de clases, es un conflicto de aquellos que quieren que Bolivia sea una nación unificada y otros que quieren fracturarla. Los que quieren fracturarla son los fascistas y la gente de Santa Cruz de la Sierra y los comités cívicos y toda esta gente que está vinculada a la soja, está vinculada al petróleo, está vinculada al gas y al narco, fundamentalmente al narco. Esta señora Áñez está vinculada a un pariente que fue detenido en Brasil por llevar media tonelada de cocaína, creo que el año pasado. Así que esa es la situación que se da ahí y creo que lo que yo no entiendo bien, digamos, porque nosotros venimos trabajando bastante en el tema de Bolivia, es como el gobierno no previó estas situaciones, porque el gobierno de Evo estoy hablando, no de García Linera, ya se venían dando desde hace muchísimos años estas situaciones. Inclusive hay un trabajo que se llama Behind Backdoor, detrás de la puerta, que escribió un periodista hace un tiempo ya, y que habla de todo el golpe boliviano, quién lo iba a financiar, habla de una tal Scott, habla de un tal Olson que está vinculado está hablando de la cooptación de militares cercanos a Evo. Entonces, como el gobierno no sabía esto, no previó esto. Es decir, lo que ocurre es que vos no podés dejar en un gobierno antiimperialista real con una base social como estos indígenas, digamos, y campesinos y obreros de una larga trayectoria de combate, porque ya han combatido en la Guerra del Agua, en el 2000 han echado a Sánchez de Lozada, en el 2003 cuando quería exportar gas a Chile. Bueno, toda esta gente, digamos, no se previó organizarla y armarla. Porque vos no podés confiar en las Fuerzas Armadas regulares ni en la policía regular en países capitalistas, salvo que tengas la gente preparada por una movilización si pasan estas cosas. Esto se denunció también en una nota que salió 2 o 3 días antes del pronunciamiento policial y militar en Bolivia. Así que habría formas de haberlo previsto y no se entiende por qué no se previó y tampoco se entiende cómo renunció Evo, no diciendo que los militares estaban exigiendo su renuncia y había un alzamiento policial. Él dijo que se iba para no derramar sangre. Y eso es medio de dejar a la gente en Bolivia sin su dirección. Y la gente para organizarse y para combatir a esta gente necesita una dirección política y militar, inclusive. Esa es la realidad que yo veo y creo que esta gente de Santa Cruz y de demás están planificando la partición del país y la incorporación de determinadas zonas del país a otros países en función de la reestructuración de toda la región, que fue inclusive hace poco denunciada por algunos funcionarios rusos, que dijeron, ojo, salió hoy eso, en una reestructuración de la región en función de un redimensionamiento del mercado mundial y la necesidad de los países de apropiarse de materias primas, apropiarse de petróleo, de energía, de litio, que también tiene Bolivia, de agua en el caso de Argentina, de la protección antártica que tienen Argentina y Chile hacen posible su fragmentación por parte del imperialismo en función de estas situaciones. Y bueno, ¿para qué seguir hablando? Porque teníamos que hablar mucho tiempo, pero creo que es una síntesis de lo que está ocurriendo ahí.
Hay un par de publicaciones que también es un hilo, es largo, lo sube Hernán Brienza ayer, también periodista argentino, pero que vale la pena ahí dos cositas. Asumí, poner en pantalla dos tweets y con esto quiero seguir hablando de los peligros en la región. Brienza dice, la cosa es así, Trump decidió hacerle la guerra a América Latina, quiere sacar a Rusia y China, fue por Evo, ahora está tanteando a Alberto, lo empuja, por Alberto Fernández, presidente electo, lo empuja a radicalizarse para enfrentarlo. Es el primer paso. El Alberto pelotudo no es chiste, es la primera operación destituyente. En este largo hilo, Brienza también dice, hablando de Alberto, lo radicaliza para enfrentarlo con las clases medias y debilitarlo. El segundo paso, creo, será ahorcarlo financieramente con la deuda que le dejó Macri. O ajusta y paga, enfrentándose a su base social, o entra en default y cae vía golpe o estallido social. Y Brienza sitúa, él habla de una época y dice, estamos en 1973. Así las cosas, entonces, sigo abriendo este espacio de análisis buscando claves para entender lo que ocurre con este golpe en Bolivia. Mirá, en 1973 todavía existía la Unión Soviética y el campo socialista. Ahora no existe más y toda la guerra se da en el mercado mundial. Y en el marco del mercado mundial, como yo digo, se plantea un redimensionamiento de este mercado, porque estas naciones indo-latinoamericanas se crearon en función de su inserción en el mercado mundial. No sean naciones como China o como Corea o como las naciones árabes que hace muchísimos años que existen. Son naciones prácticamente nuevas que se han creado en función de estos países y su inserción en el mercado mundial. Como el mercado mundial se redimensiona, obviamente se pueden reestructurar estas naciones y terminar con el país. Por eso yo siempre sostuve que el gobierno de Macri en la Argentina vino a hacer lo que hizo. No se equivocó en nada. Vino a liquidar la Argentina para su posible reestructuración en función de las nuevas situaciones que se generan en el mercado mundial. Entonces, el tema es que Alberto Fernández ya surge a la política condicionado no solamente por el FMI y por esto que dice Brienza, sino surge condicionado porque la situación en la región está para reestructurarse, o sea, ese es el tema. Por ejemplo, Argentina recibe gas de Bolivia, ahora se dice que Bolivia posiblemente corte el suministro de gas porque hay gente que está ocupando las plantas en el Chapare de Cochabamba. Si se quiere reindustrializar este país y no tienen energía, ¿cómo se va a reindustrializar? Por eso yo digo que esto se tenía que haber previsto, no solamente en Bolivia, sino también acá. El gobierno de Macri duró 4 años y no tenía que haber durado tanto tiempo. Obviamente, vuelvo a insistir, esta forma de hacer la plancha que hacen los pueblos indo-latinoamericanos en función de la nueva correlación de fuerzas mundiales, no tiene que ver con Bolivia y con su base social, porque los indígenas fueron empoderados por Evo, que se constituye indio, y por lo tanto los indios quieren poder, no quieren conformarse con migajas ni forman parte de ninguna clase media. Y yo esto te lo voy a explicar así. Mirá, yo tengo un fondo en mi casa y sembré cosas para comer. Sembré lechuga, sembré varias cosas, espinaca. Las hormigas me la comieron y yo no me hice tanto problema porque fui a la verdulería y compré las cosas ahí. Eso es lo que hacen los sectores medios. Ahora, cuando uno vive de la lechuga que consume y que planta, y otros viven de las fábricas, no se la verdulería. Entonces tienen que cuidar hasta las últimas consecuencias lo que han sembrado y su fuente de trabajo. Y estos son los obreros y los campesinos. Y los campesinos en Bolivia fundamentalmente son originarios. Y los obreros son de larga data de combate. Entonces, si estos obreros y campesinos no cuidan su país, que es su quinta, que es el lugar donde ellos viven y sin eso no pueden vivir, el país se fractura y a ellos prácticamente el fascismo trata de liquidarlos. No están de más en un proyecto como ese. Por eso digo que tendrían que haberse previsto estas cosas en el marco de esta base social, no solamente social, sino étnico-cultural. Bolivia es un país pluricultural y plurinacional, y justamente el problema mayor que hubo con estos fascistas fue que quisieron destruir o bajar o liquidar o quemar la huipala, que es el símbolo de las naciones originarias. Cosa que en la Argentina por ahí la población originaria es menor y en otros países también, y no tiene el poder que han tenido en Bolivia gracias al gobierno de Evo. Por eso digo, es una situación contradictoria y ahora espero que los obreros y campesinos bolivianos y los originarios echen a este gobierno e instalen un gobierno afín a sus intereses, porque si no desaparecen del mapa. Esa es mi visión.
Morro publicó hoy 7 y 11 de la mañana, como noticia urgente también en red social, que según un grupo de expertos internacionales no hubo fraude en las elecciones en Bolivia. Hoy empieza a aparecer ya también instalada la documentación que erige este punto, pero hoy ya tenemos las cosas hechas. Ubertelli, me quedan 40 segundos para cerrar el análisis. ¿Con qué cerrarías? ¿Qué resaltarías de toda esta situación? Bueno, mira, el tema del fraude ya se sabe que fue una muletilla para dar un golpe de Estado. Este trabajo que hizo Behind Backdoors, este hombre que escribió eso, Jalife se llama, es bastante conocido, salió en varios lados. Así que esto del fraude es un cuento, no hablemos chino, es un cuento. Realmente fue una justificación para el golpe. Lo único que yo termino con este análisis diciendo que el pueblo boliviano se tiene que organizar y armar para enfrentar a toda esta banda de fascistas, y la única forma que se fracturen las Fuerzas Armadas vinculadas al fascismo y la policía vinculada al fascismo es que ellos tengan poder, y el poder nace del fusil. Y lo están explicando ahí en Bolivia los militares que han puesto en el gobierno a esta mujer sin la anuencia del Parlamento de ningún tipo, y que están rodeando a esta mujer Áñez, vinculada al narcotráfico, como los custodios de la democracia en Bolivia. Muchas gracias, Jorge Luis. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Decimos, en Bolivia pisaron el acelerador golpista y Yanina Áñez es la autojuramentada. ¿Hay peligros en la región? Ustedes responden, 61% de las personas que participaron respondiendo esto dicen sí. 14% dicen no. Trump golpista, le mandan a decir el 25%. De estos 673 votos que obtuvimos hasta ahora, hace muy poco tiempo que pusimos este interrogante en la red social Twitter, nuestro equipo Agenda Abierta, allí vamos leyendo entonces y participando también, compartiendo resultados. Antes de ir a la pausa, cuando yo comencé este programa le conté una situación que se da en Brasil. A esta hora ya hay una información que corresponde que la comuniquemos porque tiene una firma oficial del gobierno venezolano a través de su canciller, Jorge Arreaza. Grupos violentos arremeten contra la embajada de Venezuela en Brasil. Veamos la denuncia que hace el canciller Jorge Arreaza. Denunciamos que las instalaciones de nuestra embajada en Brasilia fueron invadidas por la fuerza en la madrugada. Hacemos responsable al gobierno de Brasil por la seguridad de nuestro personal e instalaciones. Exigimos respeto a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Pausa rápida, hasta unos breves segundos, donde vamos a continuar con otros temas que a esta hora generan noticia en el mundo. La noticia merita, ahí volvemos a pantalla. Este 13 y 14 de noviembre, los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunirán en la ciudad de Brasilia, donde discutirán temas de cooperación en ciencia, tecnología, innovación y economía digital, bajo el lema "El crecimiento económico para un futuro innovador". Los mandatarios también discutirán la creación de una agenda para garantizar el compromiso y combate contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la 11ª cumbre presidencial de este organismo comercial que busca la integración económica y el desarrollo de las economías emergentes. No obstante, se encuentra con un panorama difícil ante la posición tomada por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha jugado un papel desestabilizador en la región y en la integración del continente suramericano con Asia, como por ejemplo China, pues Brasil evitó colocarse a favor de Huawei y la tecnología 5G y planteó su rechazo a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Paralelamente, los movimientos populares, sindicatos y partidos políticos que componen esta cumbre presidencial iniciaron el BRICS de los pueblos, un espacio alternativo en el cual diversos investigadores y activistas debatirán temas de relevancia para los pueblos como el imperialismo, la crisis económica, la solidaridad internacional y la integración de los pueblos. Hoy en Agenda Abierta seguiremos la agenda de este grupo integrado por las mayores economías emergentes del mundo. ¿Qué dice Mercopress? Ministros de Comercio de BRICS reiteran apoyo al multilateralismo y condenan el proteccionismo. La liberalización del comercio es elemento esencial para liberar potencial de crecimiento y desarrollo sustentable. Reiteraron su compromiso, estos ministros de 5 países, en trabajar en un comercio internacional transparente, no discriminatorio, abierto, libre e inclusivo. No discriminatorio, dicen, y están en el país con B de Bolsonaro. Quieren trabajar juntos desde BRICS por este sistema de comercio que tenga a la Organización Mundial de Comercio justamente en su núcleo. Avanzo. Dejo Mercopress y me estoy yendo a Sputnik.
Putin se reunirá con Bolsonaro en la cumbre BRICS, se lo contaba hace algunos días en Impacto Económico. Ambos presidentes van a abordar temas de agenda que tienen que ver justamente con cuestiones puntuales a la relación bilateral, pero también cuestiones regionales. Yo le dije que ya los rusos habían anunciado que le preguntarían a Bolsonaro justamente su participación en los hechos en Bolivia. Así que cuidado con lo que aparezca aquí, sobre todo cuando conozcamos el documento final de este encuentro bilateral. Se hacen imprescindibles algunos temas sentados en la mesa de BRICS, son los mandatarios esta vez. En este encuentro parecen que van a tener que dejar de lado los temas más políticos. Sí, quien plantea el debate es justamente el anfitrión, Bolsonaro. Pero en las reuniones anteriores todo lo que ha pasado y se ha hablado es eminentemente tema político. ¿Por qué? Porque para que aparezca un tema económico, primero el que abre el ajedrez es el tema político. Si no hay política, atrás no aparecen las decisiones económicas. Así de clarito y de sencillo para que se entienda. Paso a contarles otros aspectos. ¿Quiénes son los BRICS? ¿De qué se trata BRICS? Es una plataforma de cooperación internacional formada por China primero, Sudáfrica, Rusia, India y también Brasil. Pasa que como BRICS encuentran la sigla, el nombre de todos esos países, B de Brasil, R de Rusia, I de India, C de China, S de Sudáfrica, así es que surge la sigla. Por eso es la abreviatura BRICS y por eso se menciona a Brasil primero, pero no porque Brasil haya tenido la movida justamente de armar este espacio de integración, como ven, continental. No. ¿Por qué cuando se juntaron decidieron armar esta organización? Buscando salvaguardar los intereses comunes de países llamados en desarrollo, los mercados emergentes. Promueven libre comercio, una economía abierta, innovadora y sobre todo estable. ¿Por qué lo planteo así? Porque esta es la contra, por decirlo de alguna manera, al proteccionismo y a lo que plantea Trump. Por eso justamente BRICS es emblema de promotores de liberalización y de facilitación del comercio de inversión, levantando una economía inclusiva. Aquí, cuando aparece BRICS, hay que resaltar China. China con su billetera justamente poniendo en marcha organizaciones como bancos que abren espacios crediticios justamente para abrir la economía. La población total de los países que forman BRICS la población ronda los 3.000 millones de personas. O sea, el 42% de los habitantes de todo el mundo están presentes aquí con sus decisiones que toman los mandatarios. El 26% de la tierra firme del planeta, si lo vemos así. El PIB nominal conjunto BRICS es de 18,6 billones de dólares, cerca del 23% del PIB mundial. Según valoraciones del Fondo Monetario Internacional, BRICS garantizan más de la mitad del crecimiento económico mundial durante los últimos 10 años. Todo esto es para entender la importancia de este encuentro que se da en Brasilia. André Vieira hasta ahora nos va sumando información. Empezamos con BRICS, André, y luego imposible no preguntarte por los hechos que está denunciando el gobierno venezolano. Se juntan dos temas, obviamente, si se da una acción como esta en la Embajada de Venezuela en Brasil, es porque saben que BRICS se está reuniendo, porque BRICS tienen su espacio en la agenda mediática internacional y allí aparecieron nuevamente los factores golpistas. Esos dos nexos, y te doy la palabra, Andrés. ¿Cómo estás? Hola, sí, Marcela, buenos días a ti, buenos días a nuestra audiencia. Efectivamente, Marcela, se unifican esos dos temas, incluso por aquí. Muchos analistas ya anuncian que esta invasión por parte de grupos irregulares ahí en la Embajada de Venezuela aquí en Brasil fue justamente para llamar la atención en este momento que los jefes de estados estarán aquí en Brasilia, aquí en el Distrito Federal, para hacer esta reunión de los BRICS. Una reunión, Marcela, que viene de diferentes formas. Por ejemplo, siempre en las reuniones de los BRICS, siempre eran invitados países de la región para participar y también en debatir junto a estos líderes sobre estas cuestiones comerciales, políticas, pero aquí en Brasil se rompe esta tradición y no será invitado ningún país, además de los países de los BRICS. Y Marcela, estas reuniones, por aquí los expertos esperan que sea algo poco político por parte del gobierno de Jair Bolsonaro,
pero por supuesto los otros líderes también traerán estos cuestionamientos aún más en esta región que vive ahora, por ejemplo, con ese golpe de Estado en Bolivia, un golpe que incluso fue rechazado por países de los BRICS, pero Jair Bolsonaro ahora ya reconoce a esta autoproclamada presidenta de Bolivia. Hay también el tema de Venezuela, recordando que Brasil tiene una posición aislada del grupo de los BRICS, una vez que solamente el gobierno de Jair Bolsonaro reconoce al presidente autoproclamado Juan Guaidó, pero todos los otros países reconocen al gobierno constitucional de Venezuela, al presidente Nicolás Maduro. O sea que promete ser una reunión muy intensa por aquí y además de todo eso, Jair Bolsonaro también buscará de forma diplomática, lo que no es característico de este gobierno, hacer las declaraciones y hacer las reuniones sin molestar a su principal aliado, que es Donald Trump. Los expertos incluso afirman que, por ejemplo, en la relación con China, con Rusia, será algo complicado. Tenemos que acompañar esta cumbre, esta reunión de los BRICS, que inicia en el día de hoy y culminará el día de mañana. Recordando que el día de hoy el Bolsonaro recibe a estos líderes, pero será en el día de mañana, en la mañana, que se debatirá, por ejemplo, que se reunirán a puertas cerradas y luego harán sus declaraciones con la Carta de Brasilia, que promete manifestar la posición de ese grupo económico sobre las cuestiones que serán debatidas en esta reunión. También, Marcela, es bueno recordar que el día de ayer culminó la cumbre BRICS de los pueblos, donde las personas, diferentes movimientos sociales de estos países, que también el día de ayer rechazaron el golpe de Estado contra Bolivia, que también el día de ayer presentaron una carta para ser enviadas a estos líderes de los países BRICS, entre diferentes cosas. Por ejemplo, estos movimientos sociales también se posicionaron contra el bloqueo a Cuba, también exigiendo el fin de la persecución política contra Lula da Silva, también exigiendo esta persecución, este bloqueo, esta guerra económica contra Venezuela. O sea que mientras Jair Bolsonaro tiene su posición de su gobierno de la extrema derecha, también existen movimientos sociales que se reunieron y plantearon una carta para estos líderes políticos. Tenemos que esperar para ver lo que pasa. La primera reunión de los BRICS ahora con el gobierno de Jair Bolsonaro, quien se encontró ya con Xi Jinping de China en un viaje que estuvo ahí por Asia, pero que el día de hoy, el día de mañana serán días claves para este gobierno mover. Tenemos que esperar para saber cómo se porta este gobierno frente a las demandas planteadas también por los movimientos sociales, pero también frente a las posiciones políticas de esos países. Marcela. Muchas gracias, André. Me está esperando Sandino Asturias, analista internacional, politólogo. Sandino, vamos a empezar abriendo el ruedo preguntando si BRICS podrá armar estrategia conjunta con Bolsonaro en el Palacio de Itamaraty. ¿Cómo te va? Bien, buenos días. Buen día. Bueno, es un desafío complejo. Claro. Esta alianza definitivamente se desarrollaba alrededor de un contexto de estos 5 países en una estrategia. Desarrollo, en contra de la unipolaridad, el acuerdo común entre estas 5 economías emergentes, pero el cambio va a significar un gran desafío interno. Primero porque es un espacio ya consolidado de países, pero el hecho de que sea en Brasil y de que nos esté en este contexto de conflictividad social y político en América Latina, y donde Brasil está jugando un papel tan negativo y tan de acuerdo a las políticas norteamericanas, estadounidenses y de Donald Trump, esto va a crear definitivamente una complejidad en este tipo de reuniones y acuerdos. Sin embargo, es importante la presencia de los presidentes de China, de Rusia, de la India, de Sudáfrica en América Latina en este contexto
sí nos parece relevante, importante y positivo para que, a pesar de la posición de Brasil, el resto del BREXIT plantee una posición mucho más amigable con América Latina y más democrática. ¿Esperas que surja algo más amigable con América Latina del encuentro Putin-Bolsonaro? Bueno, yo creo que no hay remedio, ¿verdad? La diplomacia, aunque este señor no lo es, pero frente a este escenario con estos líderes mundiales en Brasilia, me parece que mínimamente habrá tener cortesía. Con estos líderes mundiales. Sin embargo, es suficiente el peso político que tiene China, Rusia, la India y Sudáfrica para que el Brexit seguirlo fortaleciendo y seguir teniendo esas posiciones a favor del desarrollo, de la democracia, a favor de el acuerdo entre estas potencias económicas y sociales tan importantes, incluyendo la diferencia que pueda haber con Bolsonaro dentro de este contexto. Me parece que es trascendente la presencia especialmente del presidente Putin y el presidente de China en el contexto de América Latina de hoy, porque ellos han sido muy claros en relación a el golpe de Estado de Bolivia, en relación a lo que está pasando en América Latina, los movimientos sociales en erupción. Entonces sí nos parece relevante la presencia de estos líderes en América Latina y, por supuesto, la molestia de Estados Unidos frente a la presencia particularmente de los presidentes de Rusia y China en América Latina y en Brasil, que es su gran aliado. Muchas gracias por este tiempo. Vamos a ver qué pasa hoy y luego estaremos cerrando resultados. ¿Te parece, Sandino? Claro que sí. Un abrazo, Marcela. Gracias. Leo respuestas a nuestra pregunta en Twitter. ¿Qué les parece? Está como apurada la productora, pero todavía nos falta cerrar el tema. Si sumamos un interrogante en Twitter, vamos a leer las respuestas. BRICS se reúne en Brasilia con China y Rusia como asistentes estelares. ¿Podrán armar estrategia conjunta con Bolsonaro en la silla presidencial brasileña? Decimos sí 13%, no 59%, Trump acecha 27%. Así las cosas, entonces vamos a empezar a abrir otro espacio. Vamos a ir a Buenos Aires. Mucho ha hecho el presidente electo Alberto Fernández justamente para que Evo Morales se traslade a México en calidad de asilado político. Así que vamos a ver qué pasa en La Nación, donde hoy también los medios de comunicación plantean muchos titulares hablando de ese plan, de los contactos, de los llamados al presidente de Paraguay, cómo justamente apuesta a la integración regional Alberto Fernández. Me espera Sabrina Roth. Sabrina, bienvenida. ¿Cómo te va? Saludos en estudio, saludos a toda la audiencia. Este miércoles a las 14 horas se reunirá la Asamblea Legislativa para proclamar la fórmula que triunfó en las elecciones presidenciales del 27 de octubre, es decir, Alberto Fernández como presidente electo de la República Argentina y Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Recordemos que la Constitución Nacional establece que con el 45% de los votos se triunfa en primera vuelta y la fórmula del Frente de Todos obtuvo más del 48% de los votos. Por otra parte, se espera que después de la Asamblea Legislativa se realice una sesión especial pedida por el Frente de Todos, a la que se sumó luego el Frente de Izquierdas y el diputado oficialista Daniel Lipovetsky, para repudiar el golpe de Estado en Bolivia. Tanto Mauricio Macri, presidente de la Argentina, como el canciller Jorge Forí se negaron a reconocer los hechos que sucedieron en Bolivia como un golpe de Estado. Hablaron de la renuncia de Evo Morales. Sin embargo, tanto Daniel Lipovetsky como Susana Malcorra, primer canciller del gobierno de Mauricio Macri, fueron muy categóricos a la hora de condenar el golpe de Estado, así como también lo hizo el radicalismo a través de un comunicado, aliados del partido gobernante. Habrá que ver qué postura toman en esta sesión especial. Se hablaba de que estaban intentando consensuar un texto por parte del oficialismo
para esta sesión, pero recordemos que tanto el peronismo como el radicalismo y el Frente de Izquierdas condenaron los hechos en Bolivia como un golpe de Estado. Volvemos con ustedes a estudios. Paola Dragnik en Chile. Gracias, Sabrina. Cuarta semana de protestas en la nación sudamericana. Bienvenida. ¿Cómo estás, Marcela? Así es, cuarta semana y con este discurso que se conoció anoche del presidente Sebastián Piñera, en el cual la verdad es que no hubo grandes sorpresas. Habló de 3 acuerdos de los cuales ya conocíamos algunos detalles. Quizás el más importante, este acuerdo por una nueva constitución, donde el presidente Sebastián Piñera fue enfático al decir que se iba a hacer una nueva constitución con participación ciudadana, pero dentro de la institucionalidad que ya tiene el país. Esto da una luz clara respecto de que la Asamblea Constituyente hasta ahora estaría siendo descartada como mecanismo, puesto que la institucionalidad vigente en Chile en cierta manera prohíbe una asamblea de esta naturaleza. Lo que sí, Marcela, ha generado y va a generar probablemente durante el día muchísimas reacciones, tiene que ver con el anuncio, el cuarto anuncio que hace el presidente con la aplicación de la Ley Interior de Seguridad del Estado, ya no solo para quienes participen en actos considerados violentos, sino también en quienes los inciten, los promuevan y los den a conocer de una manera que amplía la posibilidad de querellas frente a movimientos sociales, a medios comunitarios, en fin, habrá que ver cuáles son los términos de estas querellas. Incluso ya hay dirigentes que están hablando de posibles montajes para perseguir y criminalizar más aún el movimiento social. Comentarte que para hoy la Confusam, que es la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipal, anuncia que continúa con su paro y también la Asociación Nacional de Empleados Fiscales. Muchas gracias. De inmediato voy a recordar por su importancia un tuit del canciller de Venezuela haciendo una denuncia al mundo. Allí voy. Denunciamos que las instalaciones de nuestra embajada en Brasilia, dice Jorge Arreaza, fueron invadidas por la fuerza en la madrugada. Hacemos responsable al gobierno de Brasil por la seguridad de nuestro personal e instalaciones. Exigimos respeto a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Sobre el punto, vamos de inmediato también a sumar desde aquí más informaciones. Así las cosas, bienvenidos. Nos encontramos en la sede diplomática de la Embajada de Venezuela en Brasil. Queremos denunciar que el día de hoy fue asediada nuestra embajada. Ciudadanos irregulares irrumpieron en el territorio sagrado venezolano y se encuentran dentro de nuestras instalaciones. Me encuentro aquí con el general Barroso, habido militar venezolano, con el diputado Pablo Pimenta del PT, representante de la Cámara de Diputados de Brasil, y queremos dejar fe, estamos con el embajador Glauber, también del PSOL, y queremos dejar constancia que nosotros estamos irrestrictamente en pie y en respaldo del gobierno legítimamente constituido del presidente Nicolás Maduro Moro. Allí el pronunciamiento del personal diplomático venezolano en ese recinto, repetimos, por su importancia, por los hechos, Embajada de Venezuela en Brasil. Desde allí la información. Los invito a seguir conectados, todo lo que ocurre en nuestros pueblos en pantalla de Telesur. Hasta la próxima.